Sean todos muy bienvenidos. Me da mucho gusto poder estar con ustedes nuevamente compartiendo la palabra de Dios. Y como lo hicimos en nuestra enseñanza anterior, yo quisiera rogarles que me acompañen a la Biblia, la palabra de Dios, para que juntos leamos en la epístola a los Romanos, en el capítulo 2, en el verso 5, lo que el apóstol Pablo dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dice en Romanos capítulo 2, verso 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo que ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y nuevamente, al igual que en nuestra enseñanza anterior, yo quisiera dar inicio a esta enseñanza con una pregunta. ¿Sabía usted que existe un periodo de tiempo en que Dios derramará su ira sobre todos los habitantes de la tierra? Y si usted lo sabía, ¿cuántas veces se ha detenido a pensar en ese día, en cómo será ese día y qué sucederá? ¿O qué le podría suceder a usted? Y decíamos que creemos que la mayoría de las personas muy pocas veces piensan en que ese día de la ira de Dios exista por varias razones. La primera, porque desconocen la existencia de ese periodo de tiempo de terror y de destrucción para muchas personas que habiten en la tierra en ese momento. Pero también hay una segunda razón, y es que porque muchas personas lo ven muy lejano, piensan que falta mucho tiempo para que esto suceda, es que han propuesto en su corazón no preocuparse por ello desde ya. Y la tercera razón es que no creen que un Dios de amor o un Dios de misericordia pueda airarse y traer tal destrucción a la humanidad. El problema aquí radica, decíamos, en que las personas desconocen el carácter completo de Dios. ¿Por qué razón? Porque tienen una imagen distorsionada de cómo es Él, ya que cada uno de ellos tiene su propia imagen de Dios, y esto hace que tengamos un Dios que en verdad son muchos dioses, pues cada uno de ellos ha sido creado conforme al conocimiento que cada persona posee de Él y también a su conveniencia. Y esto puede ser comprobado simplemente con hacer una pregunta, y es: para ti, ¿cómo es Dios? A lo que cada persona responderá: bueno, yo pienso que Dios es así, yo creo que Dios es de esta u otra forma. Y decíamos que así se ha creado y hasta se ha enseñado tristemente desde el púlpito un Dios que es amoroso y un Dios que es misericordioso, y ciertamente lo es, pero que no es justo y que no tendrá por inocente al culpable. Se ha enseñado de un Dios que bendice, y ciertamente lo hace, pero no maldice. Un Dios que salva, y claro que es salvador, pero que no condena. Un Dios que tiene promesas, pero no castiga. Un Dios que te lleva al cielo, pero no castiga a las personas a un infierno eterno. Un Dios ante quien el pecador es una pobre víctima de Satanás y de su voluntad, y no alguien que es responsable de sus actos como realmente es, y por tanto alguien que es culpable. Muchas personas, decíamos, han llegado a pensar en Dios como en un Santa Claus, que siempre va a estar ahí para cumplir sus deseos, o como la lámpara de Aladino, que solo se frota y ya sale ahí, ¿verdad? Un mago, en este caso Dios, dispuesto a cumplir los deseos de las personas. Pero tristemente estas personas no conocen a Dios, porque no conocen el carácter completo de Dios. Son personas que han aprendido acerca de la bondad y el amor de Dios. Y claro que Dios es bondad y Dios es amor, y gracias a Dios por ello, porque gracias a su amor y su bondad podemos ser salvos y podemos estar aquí hoy.
Pero Dios en su palabra, la Biblia, nos muestra que Él es tanto un Dios de amor como fuego consumidor, y que Él es tan bondadoso como severo. De modo que no debemos considerar solamente la bondad de Dios, sino también su severidad. ¿Por qué? Porque ambos atribuyen o ambos constituyen atributos de Dios. Es decir, son aspectos del carácter de Dios que Él mismo nos ha revelado, y ambos aspectos de su carácter, bondad y severidad, bondad e ira, tienen que ser vistos juntos si en verdad queremos conocer a Dios. Es por ello que todos los aquí presentes debemos considerar seriamente acerca del día de la ira de Dios, como algo que sucederá, queramos o no, pues Dios así lo ha decidido. Y decíamos que hay dos eventos en la historia de la humanidad que deberían de llevarnos a creer que si Dios nos advierte acerca de ese día de la ira es porque va a suceder. Y estos dos eventos que ya se llevaron a cabo, que ya sucedieron, son el diluvio universal y la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Seboim. Por tanto, si Dios nos advierte de este día en donde Él derramará su ira sobre los habitantes de la tierra y hará juicio, yo creo que lo menos que podemos hacer es estar atentos a esta palabra y prepararnos para ese día. Y preguntábamos, ¿lo está usted, querida persona que nos acompaña? Y el día de hoy, con la ayuda de Dios y su palabra, la Biblia, yo deseo continuar con la segunda y última parte de esta serie de enseñanzas que hemos titulado Huye del día de la ira de Dios. Huye del día de la ira de Dios. Y quiero dar inicio a ella respondiendo a la pregunta, ¿qué es el día de la ira de Dios? ¿Qué es el día de la ira de Dios? Conocido también como el día del Señor o el día de Jehová o el día grande y terrible de Jehová, o el día de sacrificio de Jehová, o el día de la venganza de Jehová, o aquel gran día del Dios Todopoderoso. Déjenme decirles que más que un periodo de 24 horas, más que un día de 24 horas, el día de la ira de Dios, o el día del Señor, o el día de Jehová, o como le llamemos, es un periodo de tiempo. Es un periodo de tiempo que inicia al final de lo que se conoce como la gran tribulación, con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio según San Mateo capítulo 24, verso 29 y 30 leemos al respecto. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias del cielo serán conmovidas. Yo quisiera que nos imaginásemos un poco todo lo que Dios está describiendo a través de su palabra y qué va a suceder ese día. Va a suceder. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Imagínense esto. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre, a Jesús, viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. ¿Para qué? Para dar inicio o dar por inaugurado el día de la ira de Dios. Yo quiero decirles que será un periodo de tiempo en que Dios derramará su justa ira, créanlo o no muchos, y lo hará a causa de su indignación, y derramará su justa ira sobre todos aquellos habitantes de la tierra que, óigalo bien, menospreciaron de manera consciente y voluntaria una y otra vez su gran amor y su infinita misericordia. Pero no solo menospreciaron a Dios y menospreciaron su gran amor e infinita misericordia, también fueron rebeldes a la voluntad de Dios. Yo quiero que entendamos
que ese día o ese periodo de tiempo será el más grande periodo de ira en la historia del ser humano sobre la tierra. Óigase bien, de ese periodo de tiempo será el más grande periodo de ira, de la ira de Dios en la historia del ser humano. Y yo pregunto, ¿no es esto para temblar? ¿No es esto para temblar desde ya si usted no se ha convertido a Dios? Déjeme decirle que será un tiempo de juicio, un tiempo de destrucción. Será un tiempo de angustia para las naciones y sus habitantes que se amaron más a sí mismos, que amaron más su maldad, su pecado, el mundo y las cosas del mundo. Y algo terrible, será un tiempo en que la gracia de Dios habrá llegado a su fin. Óigalo bien. La gracia de Dios, cualquier oportunidad para arrepentirse y creer en Jesús como el suficiente y único Salvador, habrá llegado a su fin. ¿Para quiénes? Para todos aquellos que rechazaron cada oportunidad que Dios les dio para ser salvos de su ira. Por cuanto Él no quiere que ningún ser humano perezca eternamente, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y habiendo definido que es el día de la ira, veamos cómo será ese día. Primeramente será un evento a nivel mundial. Óigalo bien, será a nivel mundial. En el libro de Isaías, capítulo 13, verso 11, leemos al respecto: yo el Señor castigaré al mundo, yo el Señor castigaré al mundo por su maldad. Fíjese bien, dice, castigaré al mundo por su maldad. De modo que al ser un evento mundial, nadie, óigalo bien, ninguna persona que para ese entonces persista en amar el pecado y que viva en pecado, escapará de la ira de Dios. Pero no solo será un evento mundial, será un periodo de tiempo terrible, aterrador, que producirá mucho miedo y horror a las personas sobre quien caiga la ira. En la Biblia, en el libro del profeta Isaías, capítulo 13, verso 9, leemos al respecto: he aquí el día de Jehová viene. ¿Y cómo viene, dice Dios en su palabra? Terrible, y de indignación, y de ardor de ira. ¿Para qué? Para convertir la tierra en soledad y raer de ella ¿a quién? A sus pecadores. Miren, Dios no quiere engañar a nadie que aún no se ha convertido a Dios. Por eso Dios le advierte con mucho amor y mucha misericordia de que el día de Jehová viene, es decir, vendrá. Y quiero decirles que hoy estamos un día más cerca de ese día. Hoy estamos un día más cerca y mañana estaremos un día más cerca. Y cada día que pasa, cada día que tú, querida persona, que aún no te conviertes a Dios, vives, cada día te acercas más al día de la ira, a un día que Dios describe que será terrible y de indignación y ardor de ira. ¿Para qué? Para convertir la tierra en soledad, pero mire también para qué, y esto debería de alarmar a muchos, y llevarlos a la conversión, raer de ella ¿a quién? A sus pecadores. A sus pecadores. Yo quiero decirles que en el verso 6 de este mismo capítulo dice que ese día vendrá con ruina. Óigalo bien, vendrá con ruina, o será un día de ruina, será un día de destrucción y será un día de muerte. En el libro del profeta Joel, capítulo 2, verso 31, leemos: el sol se convertirá en tinieblas, fíjese bien, y la luna en sangre, antes que venga el día grande. ¿Y qué dice aquí? Y espantoso de Jehová. Oiga, usted no va a querer, amado y amada, que aún no se ha convertido a Dios. Estoy seguro y espero que después de escuchar esta enseñanza, usted no quiera estar ahí ese día y que la ira de Dios venga sobre usted. ¿Por qué? Porque además de que va a ser un día terrible, dice que va a ser un día espantoso, un día espantoso, el día espantoso de Jehová, el día grande y espantoso de Jehová, donde aún el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Oiga a Dios, este día será acompañado de fenómenos sobrenaturales en el cielo que anunciarán la inminente llegada del día de la ira y que harán temblar de terror, de horror. ¿A quiénes? Oiga bien, ¿a quiénes? A quienes menospreciaron la gracia de Dios para ser salvos.
Miren lo que nos dice el profeta Sofonías allá en el libro de el profeta Sofonías, capítulo 1, versos 14 y 17. Dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Miren lo que dice, gritará allí, ¿quién? El valiente. Gritará ese día o ese periodo de tiempo, el valiente, ante lo que vea y experimente. Sí, ante lo que vea y experimente, va a gritar ¿de qué? Va a gritar de terror. Porque es día de ira aquel día, día de angustia, día de aprieto, día de alboroto, de asolamiento, de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algázara, es decir, multitud de voces, un griterío, mucha gente gritando al mismo tiempo de horror. Algázara sobre las ciudades fortificadas y las torres altas. Mire, la gente va a huir a las ciudades fortificadas y a las torres como lugares seguros, pero no van a escapar ¿de qué? No van a escapar del día de Jehová, del día de la ira, de ese día de angustia y aprieto, de alboroto y de asolamiento, de tiniebla y oscuridad. No, no van a escapar. El día que Dios atribule a los hombres y dice, andarán como ciegos. ¿Por qué? Porque pecaron. ¿Contra quién? Porque pecaron contra Jehová. Dice, gritará allí el valiente. ¿Por qué razón? Porque como decíamos, será un día de llanto amargo. A un lado habrán quedado los días de los placeres temporales del pecado. Qué triste. A un lado habrán quedado los días de los placeres temporales del pecado, o en que las personas se deleitaban en los placeres temporales del pecado. Y será un día de llanto amargo. ¿Por qué razón? Porque se lamentarán. Se lamentarán de haber menospreciado cada oportunidad que Dios le dio para ser salvos. ¿Y todo por qué? Porque se amaron ellos mismos, amaron el pecado, amaron el mundo y las cosas del mundo. Y ahora el día de la ira ha llegado y la gracia se acabó. Ya no hay más misericordia. Será día de llanto amargo, día de angustia, día de alboroto, es decir, día de confusión y de inquietud, día de destrucción y de muerte. Será día de tinieblas, día de oscuridad, leíamos, día de preocupación, día de tristeza, día de aflicción y sufrimiento. Y sobre todo será un día de ruina. Ese día habrá acabado todo. Ese día habrá acabado todo para quien nunca se quiso convertir a Dios. Yo quiero decirles que fueron estos versos escritos por el profeta Sofonías los que impresionaron al monje franciscano Tomás de Celano para en 1250 escribir el famoso himno titulado Día de la Ira. Y yo espero de verdad que estas verdades que estamos leyendo en la Biblia le puedan impresionar a usted también, querida persona, que se resiste cada día a arrepentirse y a confiar en Jesús como su único y suficiente Salvador. Y que de morir en sus pecados, óigalo bien, estará expuesto a toda esa ira del día de la ira de Dios. No solo será un evento mundial y un periodo de tiempo terrible o aterrador, de mucho miedo y horror, sino que también será un periodo de tiempo tan terrible, que ningún ser humano que no se haya convertido a Dios podrá soportarlo. O como lo traducen otras versiones, podrá sobrevivir ese día. Por eso decimos que no solo será día de ruina, sino que todo se habrá acabado, porque las personas sobre quienes va a caer la ira de Dios, esas personas no van a poder sobrevivir todo lo que Dios va a derramar sobre ellos, o no van a poder sobrevivir por todo lo que Dios va a derramar sobre ellos en su ira, en su furor, en su indignación durante ese periodo de tiempo. En el libro del profeta Nahum, capítulo 1, verso 6, leemos al respecto: ¿quién permanecerá delante de su ira? Es una pregunta que se hace Nahum y que deberíamos de hacernos nosotros. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Dice, su ira se derrama como fuego y por él, por su enojo, por su ira, se hienden las peñas.
Otras versiones de la Biblia traducen este verso: ¿quién podrá enfrentarse a su indignación? Yo pregunto, ¿quién? Contéstenme, ¿quién podrá enfrentarse a un Dios airado, a un Dios indignado? ¿Quién podrá, dice, resistir el día del ardor de su ira? Dice, su furor se derrama como fuego y ante él se resquebrajan las rocas. Otra versión de la Biblia dice, ¿quién podrá quedar en pie ante su ira feroz? ¿O quién podrá sobrevivir ante su furia abrasadora? Su furor arde como el fuego y ante él las montañas se desmenuzan. El profeta nos dice que ante su furor o su ira se resquebrajan las rocas. Las montañas se desmenuzan. ¿Para qué? Para darnos una idea muy clara de lo grande que será la ira de Dios ese día o ese periodo de tiempo. De la magnitud de ella. En el libro del profeta Joel capítulo 2 verso 11 leemos también lo siguiente. Porque grande es el día de Jehová. ¿Y qué? Y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Dice, grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién? ¿Quién podrá soportarlo? O como bien lo traduce otra versión de la Biblia, ¿quién podrá sobrevivir en ese tiempo? En el libro del profeta Isaías, capítulo 13, versos 6 al 8, se nos dice, aullad, es decir, gritad, pero fuertemente. Gritad fuertemente, aullad, ¿por qué? Porque cerca está el día de Jehová. Fíjese lo que dice, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, fíjese bien, toda mano se debilitará. No solamente van a gritar los valientes, sí, no solo van a gritar los valientes, toda mano se debilitará. Es decir, la gente desmayará. Dice, desfallecerá todo corazón de hombre. La gente se va a desmayar del horror, del terror, del dolor, de la angustia. Dice, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto y se asombrará cada cual al mirar a su compañero sus rostros, rostros de llamas. Miren lo que va a pasar. Miren lo que va a pasar. Miren lo que va a suceder. Miren lo que va a pasar no solo en el cielo, sino también con las personas. Toda mano se debilitará, gritará el valiente, pero toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como la mujer de parto y se asombrarán cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros, rostros de llamas. Quizás al mirar a sus compañeros con quienes pecaron juntamente. Pero ahora todo es diferente. Una versión de la Biblia dice, griten, griten de terror, porque ha llegado el día de la ira del Señor. El momento para que el Dios Todopoderoso destruya. Todos los brazos estarán paralizados de temor. Los corazones se derretirán y todos se aterrarán. Les sobrevendrán punzadas de angustia como la mujer que está en parto. Otra versión de la Biblia dice al respecto, quedan todos aterrados, quedan todos aterrados. Dolores y angustias los atrapan, se retuercen de dolor. Óigalo bien, se retuercen de dolor. Qué terrible va a ser eso, qué terrible va a ser eso ese día. Que se van a retorcer de dolor como si estuvieran de parto. En el libro de Apocalipsis capítulo 6 verso 15 y 17 leemos acerca del nerviosismo y la confusión y la gran alarma que habrá entre las personas. Y fíjese cómo afectará a todos los estratos de la sociedad. Mire, no solo va a ser un evento a nivel mundial, va a afectar todos los estratos de la sociedad. Nadie se librará de ese día que vive en pecado. Dice, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, dice, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie?
¿quién podrá sostenerse en pie? Una versión traduce este verso: los reyes de la tierra, los magnates, dice, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás esclavos y libres se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas, porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá sobrevivir? ¿No es sorprendente, amados y amadas, que todas las clases de la sociedad se viesen estremecidas o conmovidas por el pánico al reconocer que Dios está derramando su ira sobre ellos, al grado que hayan escogido esconderse en las cuevas y entre las peñas de los montes que estar delante de su presencia? Yo creo que el inmenso miedo, el horror, el pavor, el terror que tenían era tal que preferían ser aplastados por los montes y que las piedras les cayesen aplastándolos, que soportar, como dice aquí, el día del juicio de Dios y la ira del Cordero. Y todo porque entendieron demasiado tarde que el día vendría y que ningún rebelde a Dios podría sostenerse en pie ante tal indignación, tal ira, tal enojo. Alguien escribió: cuando Dios castiga, no hay quien se resista. Cuando Dios castiga, no hay quien se resista. Y por si esto que te acabo de describir fuera poco, ese periodo de tiempo del día de la ira, además de ser un tiempo de tinieblas y de terror, de angustia, de preocupación, de tristeza, de confusión, de destrucción, de ruina y de muerte, también será un tiempo en que Jesucristo venga, pero ya no como vino la primera vez, como el manso cordero, como el humilde carpintero de allá de Nazaret de Galilea, sino cuando venga en su segunda venida como el Rey de Gloria, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Para qué? Para juzgar a las naciones y a sus habitantes. Un juicio que no será menos impresionante que lo que Dios nos acaba de describir, que será ese periodo de tiempo de la ira. Un juicio en que Jesús vendrá con gloria, como se nos describe en el libro de Apocalipsis capítulo 19, verso 11 y 14. Jesús vendrá con gloria a juzgar, como dice el credo de Nicea, a juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Dice: entonces vi el cielo abierto. Imagínate qué impresionante, en medio de unas tinieblas, de repente hay una luz que alumbra. Y he aquí un caballo blanco. Un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y mira el aspecto de él. Sus ojos eran como llama de fuego, ojos que penetraban todas las mentes y todos los corazones y cada rincón de este mundo. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas o coronas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían con caballos blancos. ¿Y qué más nos dice? Nos dice que además de que su nombre era el Verbo de Dios, él traía escrito en su muslo un nombre que decía: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en el Evangelio según San Mateo capítulo 25, verso 31 y 32, se nos dice para qué va a venir Jesús de esa manera tan gloriosa, tan impresionante. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, como ya leímos en el verso anterior de Apocalipsis capítulo 19, verso 11 al 14. Dice: entonces se sentará ¿en qué? En su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Él va a venir a juzgar. Él va a venir a juzgar. Y va a poner unos a la derecha, las ovejas, y va a poner unos a la izquierda, los cabritos.
Y va a decir a los de la derecha, a las ovejas: pasad, benditos de mi Padre, al reino que os he preparado desde la fundación del mundo. Pero va a decir a los de la izquierda: apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Y los va a enviar al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No solamente habrá tribulación, angustia, aflicción, destrucción, ruina, tinieblas, terror, horror, sino habrá para muchos que menospreciaron la gracia de Dios, la misericordia de Dios, una y otra vez rehusando arrepentirse, habrá condenación eterna. Habrá condenación eterna. Y ahí estará usted, si aún no ha muerto, querida persona, que se ha estado resistiendo a arrepentirse y creer en Jesús como su único y suficiente Señor y Salvador. Hemos hablado de qué es el día de la ira y cómo es el día de la ira. Pregunta interesante es sobre quiénes vendrá la ira de Dios. Lo he adelantado un poco, pero quiero decirlo. Y lo quiero decir, ¿por qué? Porque muchas personas viven tranquilas, muy tranquilas. Pues aunque reconocen que el día de la ira de Dios vendrá y que será terrible, creen que sobre ellos no caerá tal ira. ¿Por qué razón? Porque no se creen tan malos como otras personas con las que suelen compararse. Creen que esa ira caerá sobre los asesinos y demás personas que cometen cada día pecados muy graves, según ellos, y que por cierto, estas personas no practican. En otras palabras, hay muchas personas que creen firmemente que aunque sean pecadores, es decir, estén amando el pecado y viviendo una vida de práctica de pecado, sobre ellos no caerá la ira de Dios. Pero cuán equivocadamente están. Cuán equivocadamente están. ¿Por qué razón? Porque en primer lugar, la ira de Dios vendrá sobre todos los que en ese momento de la historia estén viviendo vidas de práctica de pecado. Amén. Vendrá sobre todos. Y vendrá sobre todos ellos a causa de todos sus pecados con que pecaron contra Dios y su prójimo. Ya leíamos allá en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 13, verso 9, donde dice que ese día de la ira tendrá como propósito raer de la tierra, ¿a quién decía? A sus pecadores. A sus pecadores. Y en el libro del profeta Sofonías, capítulo 1, verso 17, se nos dice también al respecto: y atribularé a los hombres y andarán como ciegos. ¿Por qué? Lea conmigo. Porque pecaron contra Jehová. Ahí está. Porque pecaron contra Jehová y no se quisieron arrepentir nunca. Punto. Y qué triste que por causa de ello, porque pecaron contra Jehová y menospreciaron su gracia, la sangre de ellos será derramada como polvo ese día y su carne como estiércol. O como lo traducen otras versiones de la Biblia: por haber pecado contra el Señor les hará andar a tientas como ciegos, y su sangre será vertida en el polvo y sus cuerpos quedarán pudriéndose en la tierra. Para aquellos que creen que el pecado es cualquier cosa, para aquellos que creen que el pecado es una mentirita piadosa, que el adulterio es una cana al aire, para aquellos que piensan que hay mentiras rosadas o mentiras justificadas, no, para aquellos que minimizan el pecado, yo quiero decirles que el pecado es grave. En primer lugar, la ira de Dios vendrá sobre ellos y su sangre será derramada en el polvo y sus cuerpos quedarán pudriéndose sobre la tierra en ese día de terror y de angustia, de destrucción, de ruina. ¿Por causa de qué? Por haber pecado contra el Señor. Y claro está, nunca se quisieron arrepentir. Tuvieron la oportunidad, pero no lo quisieron hacer. ¿Sobre quiénes más va a venir esa ira? No solamente sobre todos los pecadores a causa de sus pecados, sino sobre todas las personas que aman y hacen maldad.
En el libro del profeta Isaías, capítulo 13, verso 11, leemos: y castigaré al mundo, ¿por qué? Por su maldad. Dice, castigaré al mundo por su maldad. Es decir, Dios no va a castigar ese día o ese periodo de tiempo de manera arbitraria. Ya dijimos que es justa su ira. Dice, castigaré al mundo, ¿por qué? Por su maldad, por la maldad de ellos. No es que Dios sea malo porque castiga, sino que Dios va a castigar al mundo, a todo el mundo, ¿por qué? Por la maldad de ellos. Porque no quisieron arrepentirse y convertirse. Y a los impíos, ¿por qué? Por su iniquidad. Por su iniquidad. En el libro del profeta Malaquías, capítulo 4, verso 1, leemos también, dice, pero he aquí viene el día ardiente como un horno. ¿Y todos los qué? Todos los soberbios, los que se resistieron a Dios. Increíble. Qué gran soberbia resistirse al Dios Todopoderoso. Resistirse a su misericordia. Dice, y todos los soberbios y todos los que hacen ¿qué? Maldad. Serán estopas, serán quemados. Serán quemados como una ramita seca. Eso es lo que va a suceder. Serán como la ramita seca. Manojo de rama seco que es quemado fácilmente. Dice, aquel día que vendrá los abrazará. Ha dicho Jehová de los ejércitos. No les dejará ni raíz ni rama. No habrá memoria de ellos, pues nadie se acordará de ellos. No solamente Dios los va a destruir y los va a condenar. Mire, nadie se acordará de ello. Muy rey de la tierra, sí. Muy general del ejército, sí. Muy rico, sí. Muy gobernante, sí. Muy poderoso, sí. Pero el día que sea destruido, en ese día, nadie se va a acordar de él. A nadie más. Su memoria será borrada de la faz de la tierra. Pero sobre quienes también vendrá la ira de Dios. Se nos dice que sobre los de duro corazón, sobre los que han endurecido su corazón a causa de pecar y pecar y pecar contra Dios y contra su prójimo. Pero también a causa de los obstinados o necios que rechazan una y otra vez la invitación que Dios les hace de venir a Él para ser salvos. Y sobre los que no quieren arrepentirse. Y eso lo vemos en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos en el capítulo 2, verso 4 y 5. Dice, oh, menosprecias las riquezas de su benignidad, de su bondad, de su paciencia, que lo lleva a soportarte, y su longanimidad, que lo lleva a soportarte por largo tiempo, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero mira lo que dice aquí, ¿pero por qué? Por tu dureza y por tu corazón, ¿qué? No arrepentido, atesoras para ti mismo ira, ¿para cuándo? Para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Mire, hay gente que dice, no, es que yo no mato, yo no robo, yo no soy narcotraficante, yo no soy esto, yo no soy el otro. Oiga, ¿y usted quién piensa que soy? No, sí es cierto, yo peco, pero ¿por qué pecas? ¿Por qué pecas sabiendo que lastimas y ofendes a Dios y lastimas y ofendes a tu prójimo? ¿Por qué no tomas la decisión de aborrecer el pecado por sus consecuencias para con Dios y tu prójimo y de apartarte de él con la ayuda de Dios? Sí, con la ayuda de Dios. Dios Espíritu Santo. ¿Y por qué no vienes a Dios con un corazón contrito y humillado, suplicando misericordia y creyendo que Él puede y quiere perdonarte? ¿Saben por qué la gente no lo hace? Porque tienen un corazón duro. Tienen un corazón duro como esta madera. No es porque no pueden arrepentirse, no es porque no pueden convertirse, es porque no quieren. ¿Por qué? Porque su corazón ya se endureció por tanto pecado. Ahora bien, no es excusa. No es excusa para decir, ay, es que no me voy a convertir porque mi corazón se endureció. No, no, para nada. Tú haz lo que Dios te manda. La gente luego me dice, pastor, mi corazón se ha endurecido. Lo creo porque vive en pecado. Oiga, ¿cómo puedo hacer? Pues haga lo opuesto a lo que ha estado haciendo. Si usted ha estado pecando contra Dios y su prójimo, porque es un egoísta, es una egoísta que se ama solo a usted mismo, a usted misma, y no le importa a Dios y su prójimo, pues tome una decisión y pídale a Dios que le ayude en esa decisión. Por amor a Dios y su prójimo. Y segundo, obedezca a Dios en todo. Su corazón se endureció por la práctica de pecado y la rebeldía contra Dios. Esas son las causas de un corazón duro. ¿Cómo entonces el corazón deja de ser duro? Haga lo opuesto, haga lo contrario, con la ayuda de Dios, suplicando a Dios, ayunando si es necesario. No pensemos, es que yo no hago tal cosa, yo no hago otra cosa, pero sigues cometiendo pecado, sí. Pero sigues cometiendo pecado porque tu corazón es duro y no arrepentido.
Así de sencillo. Porque te has obstinado y en tu necedad no has hecho otra cosa más que rechazar la invitación que Dios te hace para venir a Él y ser salvo. Pero ¿sobre quién más va a caer la ira de Dios? Dice en segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versos 6 al 10, sobre los que no conocieron a Dios, ni obedecen o se niegan a obedecer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, dice Pablo. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. En ese periodo de tiempo de la ira de Dios, con los ángeles de su poder. Y cuando se manifieste el Señor en llama de fuego, en su gloria, en su Shekinah, para dar ¿qué? Retribución, es decir, castigo o justo pago. ¿A quiénes? ¿A quiénes va a castigar o le va a dar el justo pago? El justo castigo, vaya. ¿A quiénes le va a dar el justo castigo? A los que no conocieron a Dios. ¿Ni obedecen a quién? ¿O ni obedecen a qué? Al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Créame, resistirse una y otra vez, resistirse cada día, no es cualquier cosa. Lo que usted está haciendo no es cualquier cosa. Usted está jugando con fuego. Usted está jugando con fuego y se va a quemar y le va a costar y va a traer consecuencias. Entiéndalo, por favor, el día de hoy. Entiéndalo. Dice que Dios va a derramar su ira sobre los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A los que no conocieron a Dios, dice primeramente, es decir, aquellas personas que tuvieron conocimiento de la existencia de Dios a través de la creación y a través de su conciencia, pero ¿qué? Pero se resistieron a adorarle como Dios. Y se resistieron a entregarle sus vidas para vivir para Él y para que Él gobernase esas vidas. De modo que aún las personas que nunca oyeron el evangelio, pero vieron la creación, que tuvieron testimonio de la existencia de un ser creador, de un ser superior, a través de la creación y su conciencia, si estas personas se resistieron a adorarle como Dios y a entregarle sus vidas a Él, esas personas van a recibir la ira de Dios. Pero también todos aquellos que, habiendo conocido a Dios a través de su palabra, la Biblia, no han querido convertirse. No han querido convertirse a Él para tener una relación personal de amistad con Él a través de la fe en Jesucristo. Pero no solo a los que no conocieron a Dios, sino ni obedecen al Evangelio. Aquellos que escuchan el Evangelio una y otra vez, las buenas nuevas de salvación una y otra vez, y lo rechazan. ¿Cómo? No arrepintiéndose, no convirtiéndose a Dios. Pero ojo, también sobre todos los cristianos de nombre, aquellos que dicen ser cristianos pero no viven como cristianos, pues realmente no se han convertido a Dios. Va a venir la ira sobre todos los cristianos de nombre que aunque creen que el Evangelio es una revelación de Dios, no lo obedecen como la regla de vida. No lo obedecen. Qué triste. En Romanos capítulo 2, verso 8 leemos también al respecto, Romanos 2:8, pero ira y enojo, dice, a los que son contenciosos y ¿qué? Y no obedecen a la verdad. Ay, amados y amadas, esa desobediencia, esa rebeldía, qué cara se va a pagar el día de la ira de Dios. Qué cara se va a pagar, entiéndalo por favor. El ser contencioso, el resistirse, el luchar con Dios como si pudiera salir victorioso, y el no obedecer, el ser rebeldes a la verdad, a la palabra de Dios. Eso te va a costar muy caro. Te va a llevar a recibir toda la ira de Dios aquel día. Toda la ira de Dios aquel día. Una versión de la Biblia traduce Romanos 2:8 de la siguiente manera: pero por los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad.
Yo quiero decirles que el Evangelio no es simplemente una declaración de hechos acerca de Jesús, acerca de su persona y de su ministerio y de su obra en la cruz del Calvario, hechos que deben ser creídos para ser salvos. No, el Evangelio es más que eso. El Evangelio implica eso, abarca eso, pero va más allá. ¿Por qué? Porque el Evangelio, yo quiero que usted entienda, es una persona. Se llama Jesús. Y es una persona a la cual hay que obedecer. Cuidado, cuidado con no estar obedeciendo a Dios y su palabra. Cuidado. ¿Sobre quiénes más vendrá la ira de Dios? Sobre los que practican diferentes pecados, óigalo bien, diferentes pecados que han sido aceptados por la sociedad, pero no por Dios. Sobre los que practican diferentes pecados que han sido aceptados por la sociedad, pero no por Dios. En la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 5, verso 6, leemos lo siguiente. Nadie os engañe. Fíjese bien lo que dice Dios a través del apóstol. Nadie os engañe. Cuidado, los pueden engañar. Que nadie os engañe con palabras vanas, porque, ¿qué dice aquí? Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Sobre cuáles cosas? ¿O por cuáles cosas más bien? ¿Por cuáles cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia? Por las cosas que ha estado hablando en los versos anteriores. Y es así como quiero que juntos leamos Efesios capítulo 5 del verso 3 al 5. ¿Por qué? Porque es el contexto de este verso. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. ¿Por qué? Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, sino que la ira de Dios está sobre él, se nos dice. Y aquí se nos describen una serie de pecados. El primero, fornicación. ¿Qué es fornicación? Cualquier tipo de inmoralidad sexual, como sexo entre personas del mismo sexo, relación de adultos con menores, o de padres con hijos, o entre hermanos, o con animales. Pero cuidado, también fornicación es relación sexual entre personas solteras. Se nos habla de inmundicia o impureza, es decir, todo tipo de actos inmorales, como por ejemplo, satisfacer los deseos de los ojos a través de ver pornografía o imágenes impuras, o deleitarse viendo cuerpos semidesnudos que ya no dejan nada a la imaginación, así como también deleitarse en libros obscenos que alimentan los deseos de los ojos y de la carne. Se nos habla también de avaricia, amor al dinero o acumular bienes materiales. Palabras deshonestas, es decir, palabras obscenas o dichos en doble sentido o chistes con contenido sexual. Necedades, ¿qué son las necedades? Conversaciones vacías, conversaciones necias que no edifican, pero también burlas o palabras o gestos que pongan en ridículo a otra persona. Sobre esto viene la ira de Dios. Truhanerías. ¿Qué es truhanerías? Bromas que lastiman, bromas que ofenden a otra persona, palabras en doble sentido y obscenas. Y bueno, quizás usted diga, oiga, pero si esto lo hace todo el mundo. Esto lo hace todo el mundo. Sí. Por eso es que Dios va a traer sobre el mundo esa ira, el día de la ira. Y porque lo haga todo el mundo no quiere decir que Dios lo haya aceptado. Porque la sociedad haya aceptado estos pecados no quiere decir que Dios los haya aceptado o que Dios los vea como algo normal o como algo bueno. Aunque la sociedad tristemente lo vea como algo bueno, como algo normal.
Dice que por estas cosas viene la ira de Dios. Entiéndalo. No es juego lo que estamos hablando aquí. No es juego de lo que se trata todo esto. Es de algo muy serio. Así es que yo ruego a ustedes que no se confíen pensando que no va a ser así. Que Dios no les va a castigar por esto si ustedes no se arrepienten y se convierten a Él. Ahora bien, además de ser un tiempo de terror, de horror, de destrucción, de ruina, además de ser un tiempo de confusión, de angustia, de aflicción, va a ser un tiempo en donde la destrucción va a ser repentina. Va a ser un tiempo en donde la destrucción vendrá o llegará de manera inesperada. Leamos acerca de esta verdad en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 2 y 3. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como que, como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, es decir, todo bien, todo ok, ¿verdad? Cuando digan paz y seguridad, estamos más seguros que nunca. Entonces, ¿qué? Vendrá sobre ellos, ¿qué dice aquí? Destrucción como repentina. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. ¿Y qué dice aquí? Qué terrible. ¿Qué dice ahí? Y no escaparán, no escaparán. Amados, el que este día llegue como un ladrón en la noche significa que la ira de Dios y la destrucción caerán sobre todas aquellas personas que la merecen de repente, sin advertencia, sin aviso previo, de forma repentina, sin que la puedan evadir, de modo que al mucho van a quedar diciéndole a Dios, Dios, me hubieras hecho una señal para haberme arrepentido, pero Dios no la hizo, porque demasiadas oportunidades les había dado ya. Es más, esto no es un juego, es tan grave que Dios mismo aún a los cristianos advierte acerca de ese día y lo súbito, lo inesperado, lo repentino que será la llegada de ese día de la ira. Y en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 21, en el verso 34, leemos al respecto. Mirad también por vosotros mismos. Esta es una advertencia para los cristianos también. No solo para aquellos que se resisten a arrepentirse y creer en Jesús como su único y suficiente Salvador. También para los cristianos. Óiganlo bien, cristianos. Mirad también por vosotros mismos. Que vuestros corazones, que dice aquí, no se carguen de glotonería, de embriaguez y de ¿qué? Y de los afanes de esta vida. Cuidado, insisto de manera especial en los afanes de esta vida. Y venga de repente ¿qué? Sobre vosotros aquel día. Venga ¿cómo? De repente. Dice, venga de repente sobre vosotros aquel día. Cuidado. Y por cuanto será un tiempo de destrucción repentina, y por cuanto la gracia de Dios para salvación, la misericordia de Dios para salvación, el tiempo de Dios para salvación habrán ya acabado, las personas que estén bajo la ira de Dios en ese periodo de tiempo, óigalo bien, no escaparán, no escaparán, no escaparán. En el libro del profeta Amós, el profeta nos describe cómo estas personas no escaparán de la siguiente manera. En Amós capítulo 5, versos 18 y 19, dice así, ay de los que desean el día de Jehová. Y miren lo que dice, ¿para qué queréis este día de Jehová? ¿Para qué lo queréis? ¿Será día de tinieblas? ¿O será de tinieblas y no de luz? Y miren cómo no escaparán las personas que se la merecen esa ira. Dice, como el que huye de delante del león y se encuentra ¿con quién? Con el oso. Como el que huye de delante del león y dice, ay, me libré del león. En eso voltea a ver. El oso. O como quién. O como si entrar en casa porque se libró del león y se libró del oso y entra a su casa confiado y apoyare su mano en la pared y ¿qué? Y le muerde una culebra. Dice Dios, mira, no hay escapatoria. Pensabas haberte librado, pero no va a haber escapatoria.
En Sofonías capítulo 1, verso 18 leemos, ni su plata, ni su oro podrán ¿qué? Librarlos, no hay escapatoria. Óigalo bien, no hay escapatoria porque vendrá súbitamente. No hay escapatoria porque la gracia de Dios, el período de gracia, el período de salvación ya se acabó. Ya no hay más misericordia para perdón de pecados. Pero también porque ni su oro ni su plata podrán librarlos en el día de la ira de Jehová. Óigalo bien. ¿Por qué? Porque toda la tierra será consumida con el fuego de su celo. Porque ciertamente destrucción apresurada hará Dios de todos los habitantes de la tierra. Cuidado, cuidado. Más vale que te prepares hoy para huir de la ira el día de la ira. ¿Por qué? Porque si esperas hasta mañana y luego hasta dentro de un mes o dentro de un año, no lo sé, va a llegar un día en que ese día vendrá de manera inesperada, de manera súbita, y si no estás preparado, no vas a escapar. Una característica de las personas que van a recibir esa ira no solo es que amaban y vivían en pecado y amaban y vivían en maldad, practicando maldad, y todas las otras características que hablamos, sino que estas personas se confiaron y dijeron mañana, en un mes, en un año. Y cuando vino la ira de Dios, no estaban preparados para huir de ella. Cuidado. En el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 24, verso 38 y 39 leemos, porque como en los días antes del diluvio estaban ¿qué? Comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Yo quiero que veamos lo que dice el Señor Jesús. Porque como en los días antes del diluvio estaban ¿qué? Comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Otras versiones lo traducen así: en esos días antes del diluvio la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos. Y cuando analizamos estos dos versos vemos que el énfasis de Jesús no se centra en la grande maldad que ya había en ese entonces, sino en qué se centra el énfasis de Jesús en estos dos versos. En cómo estas personas vivían preocupadas en qué, en las cosas del mundo. Vivían preocupadas, vivían absortas de las cosas temporales, de las cosas que perecen de la vida diaria. Y así estaban preocupadas de las cosas temporales de la vida diaria cuando ¡zas! El juicio cayó de repente, el diluvio cayó de repente. ¿Habían recibido ellos advertencia de parte de Dios? Claro que sí. Ellos habían recibido advertencias acerca de la predicación de Noé. Allá en segunda de Pedro se nos dice que él era un pregonero de justicia. Era un predicador. Habían recibido advertencia por medio del arca misma, que era un testimonio del juicio que estaba por venir. Sin embargo, se mantuvieron indiferentes a estas cosas. A las cosas que sí eran verdaderamente importantes, se mantuvieron indiferentes. Y a las cosas que eran triviales de este mundo, temporales, le dieron toda su importancia, centraron toda su atención a ellas. Y cuando en el verso 39 leemos y no entendieron, no quiere decir que pobrecitos no entendieron pues lo que Noé quiso decirles o cuál era el propósito del arca. Pues quizás pensaron que era un monumento que Noé estaba haciendo. No tenía nada que hacer el pobre señor, ¿verdad? No es que no entendieron. Realmente cuando dice no entendieron significa no consideraron. Óigalo bien. ¿Y qué significa no consideraron? Que no tomaron en serio la advertencia. La advertencia de Dios a través de Noé y del arca misma, hasta que fue demasiado tarde. Hasta que fue demasiado tarde.
Y así como estas personas, cuando vino el castigo, cuando la ira de Dios se derramó a través del diluvio, no estaban preparadas dentro del arca y por eso perecieron. Igual sucederá con las personas el día que venga la ira de Dios. El día de la ira de Dios. No van a estar preparadas. Prepárate ahora. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Prepárate ahora. Prepárate ahora que hay tiempo. Prepárate ahora que estamos bajo la gracia de Dios aún. Prepárate a Dios ahora que todavía la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha grabado para no oír. Prepárate ahora, entiéndelo, prepárate ahora, que es tiempo de salvación. Porque en ese día no escaparán. ¿Por qué? Porque no estarán preparados. Solo 8 personas estaban dentro del arca. Solo 8 personas estaban preparadas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. El resto de la humanidad se perdió. Sí, se perdió. ¿Y Dios dejó de ser Dios de amor? No, siguió siendo Dios de amor. Claro que siguió siendo Dios de amor. Pero los mató a todos, entiéndelo, porque no estaban listos, no estaban preparados. Porque menospreciaron cada oportunidad que Dios les dio. Y así como es tan real que Dios te invita a prepararte hoy, es tan real como que habrá un grupo de personas, un remanente, que sí será salvo, estará salvo de la ira de Dios el día de su ira. ¿Quiénes serán? ¿Sabe quiénes son? Son los verdaderos cristianos, los que realmente han nacido de nuevo. No los que hicieron una oración de aceptar a Cristo sin convertirse y siguen viviendo igual. No, para nada. Esos son nominales, de los que ya decíamos que la ira de Dios va a caer sobre ellos. Son nominales. Igual están viviendo en pecado y amando el pecado como los impíos, como los paganos. Igual, de la misma manera. No nos engañemos. Lo único que les diferencia es que alaban y tienen un lenguaje diferente y andan una Biblia bajo el brazo. Pero siguen viviendo igual, en rebeldía, en menosprecio a Dios. Vidas de egoísmo. Pero los verdaderos cristianos, los que realmente han nacido de nuevo, los que verdaderamente se han convertido a Dios y han sido salvos por medio del Señor Jesucristo, quien murió por ellos, ellos sí van a ser salvos de la ira. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 8 y 9, leemos: pero nosotros, mira lo que dice el apóstol Pablo a sus amados hermanos en la fe de Tesalónica. Pero nosotros, dice, hablando de los cristianos, nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Por qué razón? Porque no nos ha puesto Dios, ¿para qué? Para ira. ¿Sino para qué? Para alcanzar salvación por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Sí va a haber un grupo de personas. Nosotros, dice el apóstol Pablo, que somos del día, los que no andamos más en tinieblas, pues todos los cristianos, el mismo apóstol Pablo nos lo dice ahí en el capítulo 5, verso 5, todos los cristianos somos hijos de la luz e hijos del día. ¿Y cómo lo demostramos? No viviendo ya una vida de práctica de pecado, sino apartándonos de él y agradando a Dios en todo, con su ayuda, claro está, con su ayuda cada día. Habiéndonos vestido, dice el apóstol Pablo, de la coraza de la fe y amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. Y aquí vemos cómo la armadura del cristiano tiene 3 elementos cardinales que deben verse en la conducta de todo cristiano, como son fe, amor y esperanza. Amén. Y termino leyéndoles Romanos capítulo 5, versos 7 al 9 para demostrarles que habrá un grupo de personas que huirá del día de la ira, mientras todos sean consumidos, destruidos, condenados. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero mire lo que dice el verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo que aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y porque Él murió por nosotros, oiga bien, mucho más, estando ya justificados en su sangre,
Por Él seremos salvos ¿de qué? De la ira. ¿Hay una manera de huir de la ira? Sí, sí hay. ¿Está a su disposición? Sí, está a su disposición. Está a la disposición de todos, por cierto. Porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él mismo ha dado su vida. Él mismo en su infinita compasión hacia nosotros dio su vida, puso su vida en lugar de la nuestra cuando aún éramos enemigos. Y por ello, solamente por ello, no por mérito alguno nuestro, es que seremos salvos de la ira. Seremos salvos del castigo por los pecados cometidos contra Dios y nuestro prójimo. Por Él, dice, por Él, por lo que sufrió por nosotros. Así que, amados, termino con esto, habiendo sido advertidos por Dios en su gran amor y en su infinita misericordia acerca de ese día en donde Él derramará toda su ira sobre el pecador que no quiso convertirse a Él y que habite en esa tierra entonces. Y por cuanto hoy, dice Dios en su palabra, es día de salvación, como embajador en nombre de Cristo, yo quiero rogarles que se reconcilien con Dios. Que se reconcilien con Dios si aún no lo han hecho. ¿Cómo? Arrepintiéndose y creyendo en Él, en Jesús, como su único y suficiente Salvador. Así como también les ruego que si oyen hoy su voz como la han oído, su voz de amor, su voz de advertencia, yo quiero invitarles a que no endurezcan más su corazón, ya endurecido por cierto, sino que al contrario, sean dóciles para obedecerle y sean prontos o rápidos para arrepentirse y convertirse a Él. Amén. Oremos. Dios de misericordia y de amor, tú que puedes salvar al ser humano de la ira venidera, ven a hacer que estas palabras de advertencia penetren no solo en la mente, sino también en los corazones de cada persona hoy aquí, Señor. Porque tú le has traído con un propósito, y ese propósito es advertirle, alertarle, no solo acerca del día de la ira de Dios, sino de cómo ser salvos de esa ira. Y yo espero, Señor, yo ruego a ti que esta palabra, tu palabra, produzca el efecto deseado en todas las personas que aún siguen viviendo una vida de práctica de pecado. Y esto es que se conviertan a ti, para vivir para ti. Padre, yo te lo ruego en el nombre precioso de Jesús. Amén.